Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Agitaciones. Parte 2. Percepciones. Un hombre con un sencillo yukata azul estaba sentado solo, de rodillas, frente a una mesa baja en el centro. Con la espalda recta, tenía el pelo rojo hasta los hombros, peinado cuidadosamente hacia un lado para evitar cubrir su rostro. El hombre, de ojos marrones, tez pálida y pómulos altos, pero apenas visibles, bostezó. Rascándose la barba rala y sin afeitar, el hombre se estiró antes de extender una mano hacia la mesa que tenía delante. Toma Uzumaki se llevó una taza de té a los labios antes de volver a colocarla suavemente en el plato que le había proporcionado su esposa. Actualmente se encontraba en los distritos comerciales ya que los cumpleaños de Kusina y Shirou serían en un par de semanas. Sería una ocasión feliz ya que, por una vez, tanto él como Shizuka pudieron intimidar a Hideki para que les permitiera estar con Kusina, dado que el Hokage inesperadamente les había dicho algo. Sin embargo, no se dejó engañar. Que el Hokage les dijera algo, solo había alimentado la creciente sospecha paterna dentro de él. Kusina estaba siendo tratada de una manera acorde con su condición de hija de la familia principal Uzumaki. Dejando a un lado las sospechas por el momento, se quedó en silencio mientras observaba dos pájaros de plumas grises, un padre y su hijo, caminando sobre su terraza. Por lo que parece, el niño había crecido y estaba aprendiendo a volar. Crecen demasiado rápido. Pensó ociosamente mientras se abría la puerta corrediza de la habitación. Shiro y Tsuki pisaron el suelo de tatami y rápidamente se arrodillaron ante él sobre dos cojines. Una vez más tomó un sorbo de su té, tomándose un momento para evaluar en silencio a su hijo Yatsuki. Ella era la viva imagen de la esposa de su querido amigo, rostro redondo, tez pálida y ojos de color ámbar intenso. Si no fuera por el flequillo que le crecía sobre el ojo izquierdo, bien podría haber estado mirando a un fantasma, un recordatorio de lo que se perdió en sus días shinobi. Había perdido a un amigo y a un colega en esa misión que salió mal, pero se alegraba de ver que su legado seguía vivo. Tsuki se dirigió primero. Buen trabajo. Gracias, respondió Tsuki con seriedad. ¿Hay algo más que quieras pedirme? Muy bien, entonces por el momento puedo pedirte que vayas a la cocina y ayudes a la señora. Preguntó Toma. Ella aún no está aquí, pero no debería tardar mucho más en llegar. Comprendido. Tsuki se levantó e hizo una rápida reverencia antes de irse y cerrar la puerta corrediza detrás de ella. Hubo un silencio mientras empujaba una taza de té hacia su hijo. Es a base de hierbas, habló después de un momento. Tanto Kusina como Shizuka lo odian, pero al menos sé que puedes apreciarlo. Shirou sonrió. Esos dos nunca cambian, afirmó. Disfrutar del té de hierbas era un gusto adquirido y se había encariñado con él en su vida con Kiritsugu. Apartando la taza de sus labios, imitó a Toma mientras ambos colocaban suavemente la taza en un plato con un ligero chasquido. Y es por eso que es nuestro trabajo como hombres de la casa asegurarnos de que nunca lo hagan, habló Toma con toda seriedad. Shiro asintió mientras estaba de acuerdo con el sentimiento. La guerra y la violencia cambian a las personas, distorsionando su moral y sus valores. ¿Por qué me llamaste aquí hoy, padre? Toma suspiró y el movimiento alivió la tensión de sus hombros. Para ser sincero, miró a Shiro a los ojos y afirmó una vez más lo que ya sabía. La guerra puede estar llegando a los muros de Usu. Observó cómo el cuerpo de su hijo se ponía rígido. Bien, demostró su capacidad de comprensión. De esa manera, no se equivocó en su decisión de alertar a Shirou de un peligro potencial. Tenía una buena cabeza sobre sus hombros. Si Shirou aún no iba a ser un shinobi, mientras tanto, también podría educarlo en la política del clan. Un arte que creía muy por encima de la comprensión de Kusina. En ese sentido, ella era como su madre, de mal genio y rápida para juzgar. Y, Shirou humedeció sus labios repentinamente secos. ¿No hay manera de evitar esto? Preguntó.
Me temo que está fuera de nuestras manos, dijo Toma, cruzándose de brazos y deteniéndose en sus pensamientos. Ya has leído sobre la historia reciente, ¿correcto? Shiro asintió. Había sido una de sus principales prioridades después de aprender a leer. Conocer el mundo que le rodea. Como se esperaba de mi hijo, habló Toma con orgullo antes de ponerse serio una vez más. Las tensiones están aumentando nuevamente entre las grandes aldeas ocultas, debido a la disminución del poder nacional después de la Segunda Guerra. Sin embargo, han comenzado escaramuzas contra países más pequeños cerca de las fronteras de las grandes aldeas. Toma miró fijamente a Shirou. La guerra abierta no es algo que ninguna gran aldea escondida quiera en este momento. El goteo del agua resonó en la habitación, mientras los peces koi en los estanques de la mansión comenzaron una danza de remolinos, pequeños remolinos formándose sobre la superficie del agua. Ninguna gran aldea se ha recuperado todavía de las escaramuzas territoriales a gran escala de la Segunda Guerra y de las bajas que causó, continuó Toma. Excepto por nosotros, habló Shirou, con los ojos muy abiertos al darse cuenta. Nuestra aldea no participó activamente en la guerra porque no deseábamos más tierra. Lo más que hicimos fue en la defensa de las fronteras de Konoha y la fortificación de sus focas. Correcto, Toma se llevó la taza de té a la boca, pero lo reconsideró al darse cuenta de que se había enfriado. Volvió a dejar la taza con un golpe. El potencial de guerra está en un mínimo absoluto. No me sorprendería que enviaran niños al campo de batalla. Un escalofrío recorrió la espalda de Toma mientras miraba el vacío absoluto que había caído sobre la expresión de su hijo, pero no dejó que se notara. En lugar de eso, dejó a un lado su taza y se sirvió a él y a Shirou otra taza de té caliente para calmar sus nervios. Deberías poder entender a Shirou. Somos aliados de Konoha. Los lazos de sangre lo han asegurado a lo largo de generaciones, y el nuestro no es una excepción. Ahora toma esto como quieras. Toma sacó un mapa del continente, la nación elemental, y extiéndalo sobre la mesa baja entre ellos. Las tierras de Lightning y Butter son nuestros vecinos más cercanos. De los dos, Lightning tiene más que perder en una guerra demográfica de 2 vías contra Konoha Yuzu. Nos atacarán primero si estalla una guerra. Somos los más cercanos, y mejor preparado, sufriendo el menor número de bajas en la guerra anterior. Además de eso, Usu no tiene elementos de disuasión. ¿Disuasivos?, preguntó Shirou. Es una especulación conocida, pero todas las grandes aldeas poseen una bestia con cola, un monstruo de chakra del más alto calibre. Deberías haber leído nuestros relatos históricos sobre ellos. Habilidades para destruir montañas, tamaño para aplastar a todos los enemigos y un intelecto que les había permitido vagar desde el fin del sabio. ¿El sabio? Toma miró fijamente a Shirou y apretó los labios. Una historia para otro momento, dijo después de un momento de cuidadosa deliberación. Era padre y de ninguna manera pondría en peligro a su hijo a menos que fuera necesario. El punto es, especulación o no, las otras grandes aldeas no atacarán imprudentemente a otras. Sin embargo, nosotros no tenemos ese lujo y, como aliado de Konoha, somos un objetivo valioso. Shirou frunció el ceño y apoyó un codo contra la mesa para apoyar su cabeza en su mano. Tiene sentido que me digas esto, reflexionó en voz alta. Toma asintió con la cabeza, escuchando atentamente lo que su hijo había percibido en su breve intercambio. ¿Una prueba?, Shirou preguntó vacilante. Para ver si actuaría con descaro o mantendría la calma. Y pasaste, dijo Toma en voz baja mientras dejaba de sentarse de rodillas y en su lugar se sentaba con las piernas cruzadas. Supongo que tenía razón, que eras anormalmente inteligente para tu edad. Toma apretó los puños y, con aprensión, sacó un puñado de documentos del interior de su yukata. ¿Un pase de viajero?, Shirou preguntó perplejo mientras Toma le entregaba los documentos. Esto era lo mejor, se recordó Toma. En primer lugar, soy padre y estoy orgulloso de ti. Como padre, tus sueños son los míos y tus metas también son las mías. Quieres ser un héroe. Cuanto más tiempo permaneciera su hijo en Usu, más tentador sería persuadirlo para que se uniera a las filas shinobi, pero Toma se desvió. El pase del viajero te permitirá acceder a las otras aldeas ocultas como un simple civil con la perspectiva de la diplomacia. ¿Pero por qué?, preguntó Shirou.
Sabía que su padre era protector, entonces ¿por qué su padre lo alejaría de la aldea? Toma guardó silencio antes de continuar. Cuando finalmente estalla la guerra, me temo que es casi seguro que el caos se descontrolará. Dentro de esta aldea, eres conocido como el heredero del clan después de mí. Fuera de la aldea, no se sabe nada realmente sobre ti debido al secreto de nuestra aldea. Shiro entendió. Si nadie lo reconociera como un objetivo de alto perfil, entonces lo dejarían solo como un simple civil a menos que buscara activamente el conflicto. La comprensión se le ocurrió en ese momento. Se estaba alejando de cualquier tipo de frente de guerra, refugiándose en algún pueblo lejano. Aunque podía entender que tal vez era un plan para preservar el nombre y el linaje de Uzumaki en caso de que la aldea cayera, simplemente no podía estar de acuerdo con ello. Frunciendo el ceño, estuvo a punto de devolverle el pase de viajero a su padre, pero el crujido de una puerta detuvo sus acciones. Entró una mujer, con el equipo shinobi desordenado y el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. Toma-sama, la expresión de la mujer era extremadamente angustiada, su cuerpo temblaba de agitación. Por orden de tu padre, ayuda a evacuar a los civiles y dirígete a la puerta este, dijo mientras se ahogaba por respirar. Tragó y miró a Toma directamente a los ojos. Un ataque. El enemigo vino de la nada. Habían aparecido en manadas, justo al lado de los grandes ríos al sur de los grandes deltas de Usu, que suministraban agua dulce a la aldea. A diferencia de la abundancia de árboles de la Tierra del Fuego, Whirlpool tenía relativamente pocos, excepto las grandes coníferas cuyas raíces las anclaban profundamente al suelo. Por lo general, esta diferencia geográfica permitía a pueblos como Usu, que estaba situado en la colina más alta donde un gran río deambulaba alrededor de su base, identificar a los atacantes antes de un ataque. Tenían un terreno elevado, la elevación necesaria para monitorear grandes distancias y ningún obstáculo que bloqueara su línea de visión, pero nuevamente este error fue culpa de la temporada. La primavera, la temporada de crecimiento. Gran parte del territorio de las tierras de Whirlpool consistía en colinas y llanuras cerca de las orillas de los ríos, y al igual que las otras aldeas, Usuno hizo todo lo posible para mantener el entorno de su entorno fuera de sus muros. Como tal, la vegetación creció desenfrenadamente antes de que los rebaños primaverales de ovejas, pastando y animales herbívoros llegaran a eliminar el exceso. En este caso particular, la hierba alta había sido una ventaja para el enemigo, ocultando la mayoría de sus formas desde una gran distancia. Las onduladas colinas del país de los remolinos enmascaraban al resto de sus fuerzas acumuladas. Entonces, cuando se abrieron las puertas y a una unidad de Usu Shinobi se le asignó la tarea de lidiar con lo que parecía un grupo de 20 Shinobi desde lo alto de la puerta oriental, no estaban en absoluto preparados para los cientos de Shinobi que los flanqueaban desde detrás de las colinas. Apurarse. Hideki dio órdenes desde lo alto de la puerta este. Numerosos hombres y mujeres trabajaban furiosamente con los montones de papeles que tenían en las manos, otros corrían frenéticamente para transmitir mensajes por todo el pueblo. Los Uzumaki no eran conocidos por su destreza en el campo de batalla, ni por poseer líneas de sangre peligrosas, ni jutsu prohibidos, pero sí eran conocidos por sus técnicas de sellado. Técnicas de sellado, Fuinjutsu, un arte de almacenar chakra, objetos y prácticamente cualquier cosa dentro de un solo sello, y liberarlo con diferentes propiedades para múltiples usos. Las etiquetas explosivas, por ejemplo, se utilizaron sellando influjos desenfrenados de chakra y combinándolos y encendiéndolos con elemento fuego para catalizar una gran explosión. Sin embargo, sellar requirió práctica y una cantidad considerable de tiempo para aprender. Era un arte, una profesión que requería una gran dedicación. En Usu, un verdadero maestro de sellos puede no ser capaz de vencer a un simple chunin, el segundo rango del sistema shinobi, en una pelea, pero el grado de efecto que tuvieron sus sellos en el campo de batalla bien puede decidir el resultado. Sin embargo, los verdaderos maestros de las focas eran producto de una vejez. La mayoría de los jóvenes de la era actual dedicaban más tiempo a jutsu sofisticados y destrezas marciales. Asombrado por shinobi legendarios como Ashirama Senju, Salamander Anso y Madara Uchiha, quienes grabaron sus nombres en los libros de historia. Como tal, Hideki era uno de los pocos verdaderos maestros de focas que quedaban en Usu.
porque aunque todos los Uzumaki sabían cómo usar sellos, muchos dejaron de practicar el arte después de alcanzar un nivel en el que las personas fuera de los muros de Usu consideraban magistrales. Por eso surgirían problemas con los jóvenes. Hideki miró críticamente a los muchos Uzumaki mayores que escribían frenéticamente sello tras sello y los distribuían entre las fuerzas shinobi activas, los hombres y mujeres más jóvenes. Si todos hubieran sido verdaderos maestros, no habrían estado esperando que les dieran sellos de suministro porque no tuvieron tiempo suficiente para hacer los suyos propios. ¡Qué frustrante! ¿Cuánto falta para que lleguen el resto de los pergaminos en blanco?, preguntó Hideki mientras él mismo se sentaba y tomaba un pequeño pincel y una hoja de papel. Los pergaminos en blanco eran hojas de papel más grandes que permitían fabricar sellos más elaborados ya que los detalles eran más fáciles de construir. Los sellos ordinarios que requerían glifos complejos más pequeños se ampliaron para adaptarse a la pura complejidad involucrada en cada golpe de la mano. Trabajando en el sello que tenía ante él en el único pergamino en blanco que tenía en su poder, Hideki esperó una respuesta. Chasqueó la lengua cuando no recibió nada del ambú a su lado. Sosteniendo el mango del cepillo con la boca, cerró los ojos y golpeó con las palmas el sello completo debajo de sus manos. Gran sello. Barrera defensiva de los 5 pentágonos. El sello que defiende a todo Usu. Una formación amurallada de 5 pentágonos con cada capa más grande que la otra. Estatuas de piedra de antiguos maestros del sello Usu con simples akamas blancos y rojos estaban colocadas en la esquina de cada unión entre las paredes, con un sello en espiral diferente grabado en rojo en sus pechos. Los fundadores de Usu Shiogakure, los 5 bravos de Whirlpool que resistieron la violencia y las calamidades de la era de los clanes en guerra, la era anterior a las aldeas ocultas. El Elder Okosai el Pacífico, Mikoshi el Sabio, Takehara el Vagabundo, Sakuya el Benevolente y Kanagi del Pueblo, todos los que murieron por el bien de la paz y la seguridad de su familia. Fue el legado de Sakuya el Benevolente sellado dentro del gran sello lo que creó la mayor barrera defensiva de Usu. Como una niebla ascendente, finas ondas, pulsos de chakra se extendieron desde los cofres de las estatuas fundadoras y envolvieron a Usu en una cúpula de protección. Hideki respiraba con dificultad, sus venas se hinchaban y su chakra exudaba brillantemente alrededor de su cuerpo. Tsubasa, llamó, el sudor surcaba su frente y hacía que su cabello canoso se pegara incómodamente. Parpadeó y abrió un ojo cuando Tsubasa se acercó, pero se concentró más en estabilizar la barrera. Tsubasa sabría qué era lo que había querido. Entendido, señor Uzukage. Tsubasa agarró un sello escondido dentro de su manga, lo imbuyó con chakra y luego lo arrojó al aire. Gente de Usu. Gritó, su voz transmitiéndose a través del sello. Por orden del señor segundo, evacúen a los refugios. Momentos después de un poderoso grito, Hideki estabilizó la barrera y se puso de pie. Está hecho, dijo antes de volverse hacia su invitado. Un hombre con el pelo plateado puntiagudo recogido en una cola de caballo que le llegaba hasta la espalda, estaba de pie con los brazos cruzados. Su expresión era tensa, su rostro normalmente amable con ojos oscuros, que tenían líneas profundas debajo de ellos estaban entrecerrados. Con el chaleco antibalas verde shinobi de Konoha y pantalones de combate, caminó hacia Hideki. Después de todo, Konoha lo había enviado a Usu en una misión de delegación para informar a Usu de las crecientes especulaciones de movilización entre las aldeas ocultas. Como aliado de Konoha, había sido enviado para advertir a Usu sobre la inminente escalada de la guerra, pero parece que ya era demasiado tarde. Lamento la situación, Sakumo, habló Hideki con seriedad. Si no hubiera sido por las acciones de mi nieto de volar los jardines antes, es posible que no hubieras estado aquí en esta crisis. Sakumo Atake, el colmillo blanco de la Segunda Guerra y posiblemente uno de los shinobi más fuertes que Konoha haya producido desde su fundación. No es motivo de preocupación, habló Sakumo con gravedad, mirando al shinobi enemigo más allá de la puerta oriental. Es sorprendente que sus etiquetas explosivas puedan causar tal daño. Primero asumió que se trataba de un ataque en medio de la aldea y retrasó su partida para ayudar en la captura de un infiltrado. Si supieras. Hideki sacudió la cabeza para aclarar esos pensamientos. La gran barrera se mantendrá gracias al legado de Lady Sakuya, habló con confianza.
De los ancianos, ella era la que sellaba y se especializaba en la defensa del clan. Es resistente, comentó Sakumo. Era mucho más elaborado que los sistemas defensivos que Konoha había establecido alrededor de sus propios muros. Quizás podría solicitar que se hiciera una copia para su pueblo. Sin embargo, estoy más preocupado por la falta de identificación del shinobi enemigo. Pícaros. Hideki resopló. No, definitivamente no. Están entrenados, y se nota en sus movimientos y coordinación. Ahora la pregunta es, ¿en qué pueblo? Habló. Ninguna aldea oculta quiere ser el inicio de esta tercera guerra, ni arriesgarse a que comience tan pronto. De todos modos, Sakumo se volvió hacia Hideki e inclinó la cabeza. Uzukage, en nombre de mi aldea, puedes utilizarme como mejor te parezca. Dudo que el señor Okage me haga actuar de otra manera. Sakumo ataque. La hoja ha criado a un excelente shinobi. Hideki asintió con la cabeza en agradecimiento. Por ahora, los movimientos del enemigo han sido detenidos por la barrera. Esperaremos y veremos qué hacen. Porque somos nosotros los que tenemos tanto los suministros como el terreno elevado. Sin mencionar que Konoha pronto debería tener noticias de esta situación. Sakumo asintió antes de caminar junto a Tsubasa, quien apretaba los puños y miraba más allá de las puertas. Ella lo miró y luego miró hacia atrás, con el cuerpo todavía tenso. Los están matando, habló en voz baja, con los ojos fijos en los miembros de su clan que se habían aventurado por primera vez a cruzar las puertas. Algunos todavía estaban vivos y, en una muestra de negociación, estaban alineados ante las puertas de Usu. Incluso si no hablaban, su propósito era claro. Abre la puerta o mataremos a todos los miembros de tu clan. Tenía amigos allí, personas y colegas con los que trabajaba frecuentemente. Tenían familias dentro de los muros de Usu, y ella no podía hacer nada. Ella era la comandante Anbu encargada de la protección de la aldea. Un par de vidas no fueron suficientes para justificar la muerte de varios cientos. Llevar con él. La voz de Hideki ocultó su amargura mientras observaba cómo uno por uno los miembros de su clan eran asesinados ante él. Graba esto en tu corazón, la valentía de los miembros de tu clan y su devoción hacia sus familias. Y recuerda, los Uzumaki nunca olvidan. Sakumo se sintió muy fuera de su alcance cuando su experiencia en el campo de batalla le alertó de los sollozos ocultos de Tsubasa. Era la forma en que su cuerpo se estremecía minuciosamente después de cada muerte lo que lo delataba. Incluso ahora, aunque su cuerpo estaba erguido y sus manos firmemente a los costados, su nariz podía oler la salinidad en el aire. Sus ojos pudieron ver una sola lágrima caer debajo del rostro enmascarado de Tsubasa. Estaba fuera de su alcance, por lo que optó por retirarse a terrenos más familiares. Algo está pasando, habló de repente, mirando con los ojos hacia la multitud de shinobi enemigos reunidos. Después de matar a todos los Uzumaki en su poder, los shinobi enemigos se habían ido frustrados, murmurando para sí mismos y sin darse cuenta de que Sakumo podía escucharlos a través de los efectos de su genética. El clan ataque, el clan de la sangre del perro, otorgándoles sentidos intensificados. Un desperdicio, habían dicho. Quizás un desperdicio de recursos. Están planeando algo, habló mientras el grupo de shinobi enemigos empujaba a un individuo atado con cadenas de acero supresoras de chakra. El shinobi enemigo rápidamente desactivó los supresores, pero dejó las restricciones y, de repente, el aire se llenó de chakra maléfico. Escalofríos recorrieron la espalda de Sakumo. ¿Qué demonios está pasando? A un lado, Hideki había permanecido terriblemente silencioso, el color desapareciendo de su rostro al reconocer la naturaleza del ataque del enemigo. Bola de bestia con cola. El pueblo temblaba y una capa de polvo caía sobre un gran grupo de ciudadanos encorvados en los refugios subterráneos. Tenues rayos de luz se filtraron a través de la habitación al deslizarse por pequeñas aberturas diseñadas para dejar entrar aire a la cámara sellada. Después de que la mujer informó a Toma de la situación, Toma inmediatamente llevó a Shiro al refugio del clan. Momentos después, Toma había aparecido nuevamente con Tsuki, y luego más y más gente, ya que el refugio no permitía la entrada normal. No había puertas, salidas ni entradas. Era simplemente una habitación sencilla excavada en la tierra con sedimentos duros empacados en las paredes para una mayor fortificación.
Sin embargo, principalmente fueron los sellos que rodeaban todo dentro de la habitación los que actuaron como protección principal al almacenar las fuerzas exteriores y dispersarlas a través de la cámara. Shirou, esto es una mala idea, gritó Tsuki, acercándose directamente a la cara de Shirou. No puedes salir. Pero tampoco me quedaré aquí, argumentó Shirou. Tsuki se mordió los labios. No importa, habló. Incluso si quieres salir, esta cámara está sellada por dentro y por fuera. No del todo, razonó Shirou. ¿Qué pasaría si todos los Uzumaki capaces de abrir el sello de la cámara fueran asesinados? Los ciudadanos quedarían atrapados en sus propios refugios. Mi padre mencionó una vez que había una anulación en alguna parte, pero aún así, tengo otra manera de salir de aquí. Escucharte a ti mismo, gritó Tsuki. El pueblo está temblando. ¿Sabes qué tipo de ataque puede hacer eso? Uno grande. Tsuki se rascó la cabeza con frustración. ¿Cómo podría Shirou no entenderlo? Mira, se obligó a decir, tratando de calmarse para hacer entender su punto. ¿Qué puedes hacer ahí fuera cuando incluso yo, el número 1 de la academia, fui transportado a los refugios con el resto de nuestra clase de graduados? Las otras personas asintieron en la habitación. Algunos eran los compañeros de clase que tanto Shirou como ella habían tenido en sus clases. Ella tiene razón, Shirou. Viniendo de alguien anteriormente llamado el chico de los recados de la academia, tus palabras no tienen mucho peso, habló un compañero de clase. En lugar de entrenar, ayudaste a enseñar a nuestros compañeros con dificultades. En lugar de practicar focas, te alejaste de todos nosotros para evitar que nos lastimáramos. En lugar de menospreciarnos, nos dejaste aprovecharnos de ti. El chico que habló tenía la cabeza inclinada avergonzado. Shirou, lo que están tratando de decir es que, independientemente de lo que hagas, tú mismo no serás suficiente para marcar la diferencia. Tsuki dijo lo que había que decir. Haciendo una mueca, Shirou reflexionó en silencio sobre su curso de acción. De lo que debería mantener en secreto y de lo que no. Sin embargo, no era este el momento más apropiado. Había vidas en juego. Evidentemente, comenzó Shirou mientras agarraba con la mano y agarraba el aire donde deseaba que su arma se materializara. Aún no les he mostrado a todos de lo que soy capaz. En un destello de chakra radiante, apareció un arma en la mano de Shirou. Gaedearo. La rosa carmesí del exorcismo. La lanza roja de 2 metros de largo de Dermuidoado Ibne que corta todas las conexiones con energía mágica. Como primer guerrero de los caballeros de Fianna, lo había usado en nombre de su señor para matar a numerosos enemigos de su leyenda. Shirou golpeó ligeramente el extremo de la lanza contra una pared, y el chakra que alimentaba los sellos se detuvo temporalmente por el efecto de la lanza, causando que se formara un pequeño agujero en la estructura de la cámara mientras los sellos trabajaban sin problemas a su alrededor. Los compañeros de Shirou se quedaron en silencio, incapaces de responder y simplemente se interpusieron en su camino. Porque a pesar de todas sus críticas, lo adoraban igualmente. El hijo de la familia principal, que los trató sin arrogancia y con la voluntad de ayudar sin importar las circunstancias. Incluso si él era el chico de los recados de la academia, en sus corazones, y a través de la tradición del villaje, seguía siendo el joven señor. Al ver su determinación, Shirou la recibió con respeto y con el suyo propio. No quería que nadie muriera. Los cuidó después de 12 años de bondad. 12 años de devoción hacia él, quien a sus ojos era el único Uzumaki incapaz de utilizar las famosas artes de sellado del clan. Los héroes lucharon en busca del resultado más ideal. No se puede salvar a todos. Pero Shirou pasó junto a aquellos que bloquearían su camino y se detuvo antes de encontrarse con la mirada aprensiva de Tsuki. Tragando antes de disculparse en un susurro, colocó su mano sobre su hombro y pasó. En el absoluto silencio del intercambio, Shirou apretó los puños y fortaleció su determinación mientras avanzaba. Salvaría a tantos como pudiera. Todos si tuviera la oportunidad. Era su ideal, su intuición, algo incomprensible para el más metódico y práctico de los individuos, era simplemente un único deseo. Fue miope. Un empeño absurdo que solo podría ser suicida. Una misión ridícula y absurda sin verdaderos medios de éxito. Pero, los héroes también son personas.